Buenas noches, mi nombre es Yasmín y les voy a hablar sobre los trabajadores de los buques. Como primer punto, les hablaré sobre qué es un buque. Este concepto es tomado por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo en su artículo 2. Este convenio se adoptó en febrero del 2006 y algunas partes de este convenio son obligatorias, mientras que otras no son obligatorias. El propósito es garantizar la protección de la gente de mar. Según el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, un buque es toda embarcación distinta de la que navegan exclusivamente en aguas interiores o en aguas situadas dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las que rijan reglamentaciones portuarias. Más adelante les hablaré más sobre este convenio. Como siguiente punto quisiera tomar los antecedentes del derecho marítimo, ya que van de la mano con este tema. En Atenas hubo hechos interesantes sobre el derecho de mar, en donde los griegos de la isla de Rodas dictaron una ley regulando la figura del echazón. Ustedes se preguntarán qué es el echazón. Pues el echazón era el efecto de arrojar al agua la totalidad o parte de la carga de un buque, con la finalidad de aligerarla en caso de peligro. Era lo que ellos buscaban. Entonces, esta ley fue adoptada por los romanos con el nombre de Ley Rodas, que fue incorporada al digesto. En el derecho romano se legisló todo lo referente a la actividad marítima en diversos cuerpos jurídicos, como el Justiniano y el Teodosiano. Y durante el reinado de los emperadores bizantinos fue publicado el libro de las basílicas, que también era exclusivamente en materia marítima. Después hubo una figura que fueron las leyes de Olerón, que están formadas por las decisiones de los roles de un tribunal constituido a finales del siglo XII en el Olerón, las cuales consisten en una recopilación de usos y costumbres vigentes en las costas marítimas del norte de Francia. Más tarde apareció la compilación denominada Consulado del Mar, mismo que recogía los usos y costumbres vigentes en el mar Mediterráneo occidental, y tuvo aplicación en la parte oriental del mismo por los navegantes italianos. Fue publicado en Barcelona, España, en el siglo XVI. Posteriormente hubo varias ordenanzas que impactaron a México, como el caso de las ordenanzas de Bilbao, los que sirvieron de base para regular los actos de comercio en México como país, no como colonia, disposiciones que contenían tanto del derecho mercantil como derecho marítimo, hasta el año de 1884. Después, para el año de 1854, se promulgó el primer Código de Comercio mexicano, conocido con el nombre de Código de Lares, el cual abarcaba disposiciones sobre el derecho marítimo nacional. Finalmente, a partir del 1929, el Diario Oficial de la Federación empezó a hacer publicaciones de diversas leyes aplicadas en materia marítima. Ahora hablaremos en nuestra legislación, en donde se encuentra regulado los trabajadores de los buques en la Ley Federal de Trabajo en sus artículos 187 al 214. Están sujetas a estas disposiciones los capitanes, oficiales en cubierta y de máquinas, los sobrecargos, los contadores, los radiotelegrafistas, drogadores, marineros y personal de cámara, oficina y cocina, entre otros personal. En nuestra legislación hay un requisito esencial para los trabajadores de los buques, que es que deberán de tener la calidad de mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Existe una prohibición en el artículo 191 en la que se menciona que no está permitida la contratación de menores de 15 años y tampoco de menores de 18 años en calidad de pañoleros o fogoneros. Un pañolero es aquel marinero que está encargado del compartimiento del barco. El siguiente punto se menciona que no se considera relación de trabajo aquellas personas que presten servicios personales. Y por lo tanto, las personas que presten sus servicios a bordo exclusivamente por el tiempo en el que el buque se encuentre en puerto, quedan sujetos a los mismos derechos y obligaciones en las que están reguladas en este capítulo. De igual forma, las personas que no hayan podido desembarcar del buque también serán considerados trabajadores y por lo tanto tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Entonces será un ejemplar a cada parte, un ejemplar a la Capitanía del Puerto o del cónsul mexicano más cercano y uno a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon. El contenido del escrito en el que se consten las condiciones de trabajo debe de llevar los siguientes requisitos: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón, mención del buque a bordo que se va a prestar el servicio, si se celebrará por tiempo determinado, indeterminado o por viajes, precisar cuál es el servicio que va a prestar, la distribución de las horas de trabajo, el salario, el alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador, el periodo anual de vacaciones, derechos y obligaciones del trabajador, porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamiento a otro buque y las demás estipulaciones que convengan las partes. La relación de trabajo por viaje comprenderá desde el embarque hasta concluir la descarga del buque. Si es por tiempo determinado o indeterminado, se fijará el puerto que debe ser restituido al trabajador y a falta de ello se tendrá por señalado el del lugar donde se tomó. Para los trabajadores que quieran prestar un servicio a los buques extranjeros se observará lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley, que son aquellas normas que deben de tomar en cuenta para los trabajadores que quieren prestar un servicio fuera de la República. Cuando los trabajadores no puedan tener su descanso semanal porque el buque se encuentra en el mar, se aplicará lo que establece el artículo 70, es decir, que le corresponde un salario doble por el servicio prestado. Los trabajadores de los buques tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentarán en 2 días laborables, hasta llegar a 24 por cada año subsecuente de vacaciones. Después aumentará en 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicio. Existen diversas categorías dentro de los buques. El trabajador va a llevar a cabo el servicio de acuerdo a la categoría que le corresponde y se le dará un salario por el servicio que preste dentro de la categoría en la que se encuentre elaborando, y por lo tanto no va en contra del principio de igualdad de salario. Los trabajadores tienen la posibilidad de poder elegir cómo se les será pagado su salario, y también tienen la posibilidad de tener un aumento de salario en caso de prolongación del viaje. Las obligaciones de los patrones son proporcionar alojamiento cómodo e higiénico, alimentación sana, alojamiento y alimentos a los trabajadores cuando el buque se ha llevado a puerto extranjero, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de sus derechos políticos, permitir a los trabajadores que falten a sus labores para que desempeñen comisiones del Estado o de su sindicato, proporcionar alimentos, alojamiento, medicamento o atención médica en los casos de enfermedades, y llevar a bordo el personal y materiales de curación que establezca la ley, trasladar al lugar convenido a los trabajadores y, por último, informar a la Capitanía del Puerto correspondiente de los accidentes de trabajo. En el artículo 206 de la Ley Federal de Trabajo se establece una prohibición que es proporcionarles bebidas embriagantes o drogas a los trabajadores. Por otro lado tenemos las causas especiales de rescisión, que es la falta de asistencia del trabajador, estado de embriaguez, usar narcóticos o drogas, desobediencia a las órdenes del capitán, violación de las leyes y poner en peligro la seguridad de los demás trabajadores. Por otro lado tenemos la terminación de las relaciones de trabajo, que son cuando falten 10 días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un viaje que excede de la duración a este término, podrá terminar la relación de trabajo dando aviso 3 días de anticipación al de la salida del buque. No pueden darse por terminada cuando el buque está en el mar, a menos que sea el destino final del buque. No se terminan las relaciones de trabajo cuando el buque está en el extranjero. Y son por tiempo indeterminado, tendrá que dar aviso al armador con 72 horas de anticipación. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, el cambio de nacionalidad de un buque.
Ahora hablaremos sobre el Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Este se adoptó en 2006 con un requisito de ratificación con un mínimo de 30 países. También es conocido como la Carta de Derechos para la Gente de Mar. Se incorpora 68 convenios y recomendaciones sobre el trabajo marítimo existentes, así como principios fundamentales más generales. Su finalidad es garantizar condiciones decentes de trabajo y de vida para toda la gente de mar. Todos los buques están amparados por este convenio, a excepción de los buques que navegan exclusivamente en aguas interiores o próximas a la costa, en aguas abrigadas o zonas donde rigen reglamentaciones portuarias, los buques pesqueros, en embarcaciones de construcción tradicional y en los buques de guerra y las unidades navales auxiliares. Ahora bien, hablaremos sobre la estructura del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Comienza con un preámbulo en el que se establece el contexto en el que se adoptó el convenio, posteriormente figurando artículos que comprenden las obligaciones generales de los estados que ratifican el convenio, los derechos y principios fundamentales y el funcionamiento del convenio. En su primer título están los requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques. Después, las condiciones de empleo. Seguimos con el alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda. También la protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social. Y por último, el cumplimiento y control de la aplicación. Después en el convenio vienen los derechos fundamentales, o más bien los derechos de los trabajadores. En el Convenio sobre el Trabajo Marítimo se estipulan que los gobiernos verifiquen que su legislación y reglamentos respeten ciertos derechos fundamentales relativos al trabajo. Estos son el derecho a la libertad de asociación, es decir, su derecho a afiliarse al sindicato que él elija, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva de trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Para concluir, en resumen, el trabajador tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad, con condiciones de empleo justas, condiciones decentes de trabajo y de vida, incluida la protección social, tal y como el acceso a la protección de la salud, a la atención médica y a medidas de bienestar. Muchas gracias por su atención y buenas noches.